grandes retos que tenemos en este país, en este país y en todos los países y en todas las ciudades, es el reto de la movilidad. Para eso tenemos la suerte de contar con la secretaria general de Transporte y Movilidad Urbana, María José Rayo, que además nos acompaña por segunda vez. El año pasado también estuvo con nosotros y nos acompaña también siempre que se lo pedimos, así que muchísimas gracias. Y es secretaria general de Transporte y Movilidad Urbana del Ministerio de Transporte y Agenda Urbana. Sin más, vamos a la apertura de la mesa. Antes de hablar de movilidad y tener la mesa de debate, vamos a pedir a María José que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un honor poder participar en esta sesión dedicada al reto de la movilidad sostenible como representante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y, desde luego, quiero agradecer a METIC su invitación porque todo lo que es generar foros de debate, lugares de reflexión, creación de networking es fundamental en este proceso de transformación que se está llevando a cabo en toda la economía y, desde luego, en el ámbito de la movilidad de manera muy especial. Es un proceso de transformación que está marcado por tres vectores muy claros que también afectan a la totalidad de la economía y casi de nuestras vidas. Por una parte está el de la descarbonización, el reto de la sostenibilidad, el reto de la digitalización, que es un reto en sí, y el reto de la creciente urbanización. El hecho de que cada vez más personas vivan en las ciudades crea una doble dualidad, de decir, cómo abordamos la movilidad urbana y, por otra parte, cómo damos respuesta a las necesidades de movilidad de zonas rurales o de ciudades que van perdiendo población de manera sostenida en el tiempo. Además, la crisis sanitaria que lamentablemente hemos tenido que pasar ha acelerado determinadas tendencias y, desde luego, nos ha hecho perfectamente conscientes como sociedad y como individuos de la importancia de la movilidad, de lo que condiciona nuestra existencia como trabajadores, como estudiantes y como personas directamente. A nivel europeo, a nivel global y, desde luego, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tenemos muy claro el modelo de movilidad al que debemos aspirar. Es un modelo de movilidad descarbonizada, de movilidad segura, que es algo que nunca hay que dar por sentado, siempre hay que continuar trabajando activamente en ello, movilidad digitalizada, inclusiva, asequible y que dé siempre opciones a la utilización del coche privado para dar respuesta a las necesidades de la movilidad cotidiana, la del día a día, la que es la movilidad obligada de acceso a los servicios básicos, al estudio, al puesto de trabajo. Y seguro que somos todos conscientes de que el transporte es hoy en día causante del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además es que es el único sector en los últimos 20 años que no ha conseguido desacoplar su crecimiento con las emisiones que genera. Este es el reto en estos momentos. Y ello, desde luego, va a suponer la transformación radical de todo el sector de la automoción. El sector es perfectamente consciente, es un hecho que se está produciendo, es una transformación que va vinculada, desde luego, a la electrificación, a la conducción autónoma, a la conducción conectada. Y muestra de la importancia de este sector en España es que el primer PERTE que se ha aprobado dentro del plan de recuperación está precisamente dedicado al sector de la automoción, al vehículo conectado y el vehículo eléctrico, con objeto de crear en España realmente un hub de electromovilidad y con una inversión pública de más de 4.000 millones de euros. Pero además, en el Ministerio de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana, estamos centrados en la transformación del sistema de movilidad alternativo al vehículo privado, que desde luego está muy apoyado en el transporte público, pero también en nuevas formas de movilidad que se van creando y se van implantando. El Ministerio ha cambiado hace pocos meses de nombre del famoso o tradicional Ministerio de Fomento, un ministerio muy centrado en la construcción de obra pública, en la construcción de infraestructuras,
Se está evolucionando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que sin abandonar las infraestructuras que mantienen su importancia, considera que debe abordar otro tipo de políticas, políticas mucho más globales vinculadas a la agenda urbana por una parte y al transporte y la movilidad global desde otro punto de vista. Y para abordar esta política pública de transporte y movilidad en el Ministerio contamos con 3 instrumentos. El primer instrumento es la estrategia de movilidad, es la visión. Es hacia dónde nos queremos dirigir, es nuestra hoja de ruta hasta el año 2030. Son más de 150 medidas concretas que en 2 ejes abordan la digitalización del transporte tanto de mercancías como de personas. El segundo instrumento es la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Es la norma. Tenemos la parte de visión, tenemos la parte de regulación, la norma. Dentro de la ley habrá un apartado específico, un título específico dedicado a innovación y a digitalización del transporte, que, entre otras cosas, va a suponer primero la creación de un sandbox de movilidad, un espacio controlado de pruebas para probar en condiciones reales de mercado nuevos modelos de negocios vinculados a soluciones de movilidad y, además, establecerá, con los plazos adecuados, obligaciones de digitalización para los operadores de transporte y para los gestores de infraestructuras. Y el tercer instrumento es precisamente el plan de recuperación, es la financiación. Tenemos la visión, tenemos la regulación y tenemos la financiación. El plan recoge 13.000 millones de euros para movilidad sostenible. Y en el caso concreto de la transformación digital de todo el sistema de transportes y movilidad, tenemos que tener muy presente que tenemos que actuar en 3 ámbitos y los 3 son importantes. En primer lugar, la movilidad cotidiana, en general, está asociada a la movilidad terrestre, al transporte terrestre. Y tenemos que ser muy conscientes de que el transporte terrestre es hoy por hoy un sector muy regulado en el que las administraciones públicas de todos los niveles tienen un papel muy relevante. Por eso es esencial trabajar en la digitalización de las administraciones, no solo para su propia labor administrativa, sino en esa labor de provisión de servicios de transporte, provisión de servicios de movilidad, y que implica también una evolución cultural, que a veces no es fácil porque las administraciones somos esenciales y aportamos mucho valor, pero la agilidad no es precisamente una de nuestras grandes virtudes. Pero hay que trabajar intensamente en este ámbito. El segundo aspecto es la digitalización de los operadores de transportes y de los gestores de infraestructuras como de estaciones de autobuses. Puede parecer de cajón, pero en España tenemos más de 100.000 empresas, incluyendo a los autónomos, de transporte de mercancías y 66.000 de transporte de viajeros, que es verdad que una parte importante de ellas son taxis y VTCs, pero tenemos 3.200 empresas de autobuses. No es fácil llegar a todas ellas. Son empresas muchas veces pequeñas que no lo tienen fácil. Es necesario ser muy proactivo para acelerar la evolución tecnológica y la digitalización de estas empresas. Y el tercer aspecto, que yo creo que se ha mencionado en muchas de las sesiones, es la socialización de la tecnología, la socialización de la digitalización. Es facilitar la usabilidad de esa tecnología, facilitar la confianza, de alguna manera que el ciudadano se sienta cómodo y seguro utilizando la tecnología. En eso es el tercer ámbito en el que hay que trabajar de manera proactiva. Y para ello, dentro de los 13.000 millones dedicados a la movilidad sostenible, el Ministerio va a gestionar un programa específico de 3.600 millones que contribuya a los 3 objetivos: digitalización de administraciones públicas, digitalización de empresas y mejorar la aceptación. Esos 3.600 millones se están instrumentando de distinta manera. Y ya hemos iniciado el pasado 23 de agosto la convocatoria, la publicación en el BOE de las bases reguladoras y la primera convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la creación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible y digital del sistema de transporte y movilidad. Hay que tener en cuenta, y esto también se ha mencionado, pero es muy destacable, que es que cualquier transformación de la movilidad en el apartado de sostenibilidad lleva asociada una parte de digitalización. Hoy no podemos concebir ninguna medida sin que tenga su medida de digitalización asociada.
Esta convocatoria de 1.000 millones de euros, la verdad es que es una cifra que da hasta un poco de vértigo, que tendrán que ejecutar los municipios de más de 50.000 habitantes o entre 20.000 y 50.000 cuando cumplen determinadas condiciones, que irá destinada precisamente a facilitar esa transformación digital. Incluye, desde luego, como proyectos elegibles todo aquello que supone la creación de aplicaciones para mejorar la información de los servicios, para la mejora de la gestión de los servicios, para la recopilación de información que mejore la toma de decisiones, la mejora de la gestión del sistema de tráfico, cualquier medida de digitalización que conlleve una mejora en el sistema de movilidad de las ciudades. A lo largo de este otoño se van a gestionar los instrumentos normativos para proceder de manera similar con las comunidades autónomas y con las empresas. Pero, desde luego, ahora el reto es ejecutar los fondos y ejecutarlos bien. Yo creo que ya todos somos conscientes de que no vale cualquier cosa, de que no es cuestión de gastarse el dinero, es cuestión de culminar las actuaciones. Es que nos van a examinar por aquello que esté a disposición de la sociedad, no por haberse gastado bien el dinero. Y ahí es una responsabilidad compartida. Es responsabilidad del sector público, es responsabilidad del sector privado y tenemos que contribuir entre todos a alcanzar este fin, porque nos van a examinar y porque si no lo hacemos las cosas bien, el flujo de fondos se va a dificultar muchísimo. Desde luego, estamos en ese momento de transformación. Seguro que todos los decimos en las distintas sesiones en las que participamos, no podemos fallar como país porque nos jugamos mucho. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Hemos pasado una época complicada por la pandemia, pero esto es una oportunidad que se da muy pocas veces en la historia, en nuestro caso administrativa, y desde luego entre todos tenemos que aprovecharla. Muchas gracias. Bueno, pues María José, muchas gracias como siempre. La verdad es que es un gusto tenerte con nosotros y escucharte. Y bueno, pues vamos a dar, ya después de esta apertura de la mesa, vamos a empezar con la mesa de debate del reto de la movilidad. Para eso tenemos también la suerte de contar con Siridia Berenguer, que es directora de Desarrollos de Nuevos Negocios Comerciales de Repsol. Bienvenida, Siridia. Borja Gómez Carrillo, Country Manager de Iberia de Xiaomi, es compañero y buen amigo, así que bienvenido, Borja. Javier Villacampa, Innovation Corporate Director and Pioneering del Grupo Antolín, bienvenido. Y, por último, a Joan Viaplana, Director de Integración y Proyectos de Movilidad de Saba Infraestructuras. Bienvenido, Eduardo, cuando queráis. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Es evidente que después de la introducción de la secretaria general, si ya de por sí la movilidad estaba inmersa en cambios muy importantes, la pandemia le ha puesto un acelerador que la dirige hacia un camino de la transformación de todo el sector y de todo un ecosistema. Es también evidente que los instrumentos que ha mencionado la secretaria general lo que harán es marcar esa hoja de ruta que permitirá a las empresas y a las administraciones poder ejecutar proyectos que, aunados, nos puedan permitir hablar de una nueva movilidad para España, ¿no? Que va a ser digital, sostenible, integrada y integral. En Ametic llevamos tiempo reflexionando sobre estas estrategias y estos escenarios futuros de la movilidad y muestra de ello es que se haya puesto en marcha el think tank de movilidad, del que tenemos aquí dos miembros, que reúne a diferentes agentes del ecosistema para abordar los escenarios futuros y haber podido colaborar con más de 20 asociaciones y clústeres a nivel nacional para conformar el macroproyecto Tractor de Movilidad que ha propuesto Ametic y que hemos podido presentar a la Administración desde principios de este año. Sin más, voy a presentar a este excepcional panel de expertos que acompañan a la secretaria general. Comenzaré por Siridia Berenguer, es ingeniera industrial, diplomada en empresariales y MBA del Instituto de Empresa. En 2005 empezó su carrera profesional en Repsol, en tareas de estrategia y también de negocio. En 2018 fue nombrada responsable de nueva movilidad en Repsol, que incluye movilidad eléctrica, que incluye hidrógeno y movilidad compartida, y actualmente dirige el desarrollo de nuevos negocios comerciales. En segundo lugar, tenemos a Borja Gómez Carrillo,
que es licenciado en Administración de Empresas y Marketing en ESIC. Cuenta con más de 18 años de experiencia en estrategia y dirección de equipos de ventas en empresas como Sony, Ericsson y Samsung España, y desde hace un año es el Country Manager de Xiaomi en España y Portugal. Contamos también con Joan Viaplana, que es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por EADA. Ha ejercido cargos de responsabilidad directivas en compañías como Abertis Telecom, en el grupo Auna y en Endesa también. Y desde 2011 se incorporó a Insaba Infraestructuras, donde actualmente es director de integración, proyectos y movilidad. Y por último, Javier Villacampa es ingeniero químico por la Universidad de Zaragoza y MBA de IES. Tiene más de 20 años de experiencia en industria manufacturera en varios países, en empresas como Airbus Helicopters y el grupo Samca. Y desde el 2014 es director de innovación corporativa en el grupo Antolin. A continuación haremos una ronda de presentaciones de unos 6 minutos cada uno, en el que podáis explicar al público, tanto los que están aquí presenciales como los que están online, cómo desde vuestras empresas de manera concreta estáis abordando la movilidad y la sostenibilidad. Comenzaremos por ti, Siri. Adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a METIC por contar con Repsol en el evento y a mí personalmente por invitarme a una mesa que me fascina el tema y que está de rabiosa actualidad, la movilidad y la movilidad sostenible. Aprovechando que soy la primera dentro de la mesa, después de la introducción que ha hecho la secretaria general, permitidme que haga más una reflexión acerca de la movilidad sostenible en sí, que se puede analizar y que se puede ver desde muchísimas perspectivas, como veremos hoy, porque cada uno dentro de la movilidad la vemos desde puntos de vista diferentes, y a lo mejor siempre se nos queda incompleta, porque se nos queda alguna arista sin analizar. Yo, en mi caso, voy a hablar de dos en concreto, que son de las más evidentes. Por una parte, la energía que utilizamos para la movilidad, y por otra parte, las nuevas formas en las que concebimos la movilidad, nuevos modelos de movilidad que a lo mejor antes no teníamos tan en nuestra cabeza. Parece que la energía es la más evidente, es decir, y es obvio que todos tenemos que buscar a día de hoy las fórmulas más eficientes y más sostenibles para movernos en función de las necesidades y las tipologías de uso y de movilidad y transporte que tenemos. Porque lo comentaba la secretaria y se hablaba en una mesa esta mañana, las necesidades que puede tener el transporte o la persona que se desplaza a nivel particular en un núcleo urbano pueden no ser exactamente iguales que las del transporte de mercancías pesado de larga distancia, que por irnos al extremo el transporte marítimo o el transporte aéreo. A nosotros nos cuesta pensar que hay una única fórmula energética magistral que puede dar una solución óptima para todas. Y, por tanto, desde Repsol lo que decimos es tenemos que ser capaces de proveer la mejor energía y de la forma más eficiente y sostenible que la necesita aquel que la necesite, siempre desde la neutralidad tecnológica. Eso a veces hace que tengas que ser tractor de nuevas fuentes de energía que arrancan y que tienes que ayudar a que de alguna manera se instauren dentro de la sociedad. Nos pasó con el autogás hace ya años, que fue el primer carburante alternativo y que a día de hoy sigue siendo el carburante alternativo más utilizado en el mundo, con más de 25 millones de turismos circulando con autogás. Pero luego pasó con el gas natural vehicular, tanto a nivel GNL como GNC. Por supuesto, la movilidad eléctrica, el hidrógeno, aunque están ahora mismo en una fase, como sabéis, un poco más inicial e incipiente. La movilidad eléctrica, por ejemplo, es un claro ejemplo de un momento en el que, en nuestro caso, tuvimos que ejercer un poco papel tractor. Hace 10 años Repsol se planteó hay que entrar en movilidad eléctrica porque la movilidad eléctrica va a jugar un papel muy importante en el transporte. Y tenemos que estar ahí por lo que venga y por lo que vendrá. E incluso ahora que vemos que la movilidad eléctrica empieza a despegar, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. A día de hoy, porque para entonces no había apenas vehículos, ahora hay pocos, pero ya vemos la senda del crecimiento. A día de hoy tenemos una de las redes más significativas de puntos de recarga de vehículo eléctrico en España, con más de 300 puntos de acceso público y más de 2.000 operados a nivel privado. Pero en ese espíritu tractor fuimos los primeros en montar un punto de carga ultrarrápida que para entonces, en 2019, era el primero en todo el sur de Europa y, por supuesto, el primero en España. Pero, como os decía, esta parte es la de la energía, no deja de ser una de todas las aristas. Me parece también muy importante hacer hincapié en las nuevas formas de movilidad. Nos movemos de forma muy distinta a como lo hacíamos hace unos años y con una capacidad de opciones y de oportunidades impresionante. Buscamos
soluciones sostenibles, buscamos soluciones lo más convenientes posibles y buscamos soluciones lo más respetuosas con el medio ambiente. Y tenemos, entre todos, que ayudar a que esto siga así. Y lo cierto es que en cada vez más ciudades, lo hemos comentado antes y esta mañana también, la movilidad como servicio cada vez está más presente. Las opciones de coche compartido las tenemos cada vez más presentes en nuestro día a día y son, además, soluciones 100% digitales, que han nacido desde el punto digital, desde un momento digital, y toda la experiencia de usuario es puramente digital. Yo, por ejemplo, contando con Repsol, también participando de esto, ayer me vine de Madrid conduciendo un coche, un Weevil, un coche compartido, que Repsol tiene 500 coches a disposición de cualquiera que en Madrid tenga un móvil en su mano y un coche cerca, bien para hacer un trayecto corto en la ciudad, pero ¿por qué no plantearte un trayecto largo, respetuoso con el medio ambiente, sin tener que tener un coche en propiedad? Un poco como síntesis, y por volver a la idea original. La movilidad sostenible es algo muy grande que se puede ver desde muchas aristas, pero que va a ser muy importante en el proceso de descarbonización del transporte y que, por tanto, todos los que formamos parte de ella tenemos que contribuir a que siga creciendo en los años que vienen. Qué duda cabe que los fondos y las iniciativas, tanto europeos como nacionales, que puedan ayudar en ese crecimiento, acelerarán el proceso muy gratamente para todos. Estupendo, Seridia. Muchísimas gracias. Borja, danos tu visión de la... Mi visión, muy bien. Primero de todo, buenas tardes a todos y gracias por dejarme estar aquí con vosotros y poder compartir en esta 35ª edición del encuentro de la economía digital y telecomunicaciones y poder compartir con todos vosotros cuál es la visión de Xiaomi en este nuevo reto de la movilidad sostenible. Antes de seguir, dejarme daros dos pinceladas de quién es Xiaomi. Xiaomi es el segundo fabricante a nivel mundial en el envío de smartphones, es líder en mercado español y estamos presentes en más de 100 mercados a nivel mundial. Actualmente tenemos 350 millones de dispositivos inteligentes conectados, excluyendo smartphones y ordenadores. Os podéis hacer una gran idea de la capacidad, ¿no?, de los dispositivos que están conectados, y vamos a hablar en referencia al scooter y a la bicicleta eléctrica. Ha sido interesante escuchar a mi compañera, ¿no?, los nuevos planes de cómo va a cambiar el ecosistema sostenible. Nuestro ADN de la compañía es siempre desarrollar y crear nuevos equipos sostenibles. De hecho, lo hicimos en el verano del 2018, llevamos solo 3 años, cuando lanzamos el primer scooter y la primera bicicleta, y tuvimos una gran acogida en el mercado. Tanto fue así que nos dimos cuenta que los españoles están a favor del cambio del transporte eléctrico y la sostenibilidad. Y además hemos visto en los últimos años cómo las administraciones y muchos municipios han tenido que adaptarse a los nuevos usuarios, ¿no?, a los usuarios que usan este tipo de scooter y que puedan convivir con normalidad con el resto de vehículos tradicionales como es el coche o el autobús. Y eso es gran medida al gran auge, ¿no?, que ha experimentado estos dispositivos móviles que cada vez hay más demanda en el mercado. Además, no solamente eso, sino hace poco hemos conocido el nuevo Plan Estratégico de Movilidad presentado por el Ministerio de Transporte, que aún así va a aunar y va a tener más confianza para estos usuarios para que puedan circular con más seguridad por estas vías. Pero no solamente para nosotros es fundamental, como decía al principio, el tener nuevos dispositivos y desarrollarlos con toda sostenibilidad, sino que también tenemos un equipo específico de innovación creado para lanzar nuevos productos que sean cada vez más sostenibles en el mercado. Y no solamente sino también con la seguridad. Para nosotros es fundamental que todos los productos que estamos lanzando incorporen las nuevas últimas tendencias en seguridad. Un ejemplo clarísimo es el scooter que hemos lanzado actualmente, que ya está disponible en mercado, que es el Mi Scooter Electric 3, que incorpora un frenado de disco antibloqueo y un frenado de disco trasero con doble muelle. Y por mi parte ha sido breve, o sea que muchas gracias por contar con nosotros. Gracias a ti, Borja. Joan, danos tu visión desde Saba.
Bueno, antes de nada, también me sumo al agradecimiento a METIC por la oportunidad de Saba de estar en esta mesa. Para mí, personalmente, un largo viaje desde la primera edición que estuve, que fue la 18, con lo cual, un largo viaje. A lo que se ha dicho ya, dejarme, porque un poco Saba, gestor de aparcamientos, básicamente aparcamientos subterráneos, infraestructuras en medio urbano, desde esa visión, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo vemos esa movilidad urbana? A todo lo que se ha dicho ya, digitalización, coche conectado, descarbonización, nuevos servicios, auge de la movilidad personal. Dejarme que añada simplemente 3 ideas. Recuperación del espacio público. Estamos recuperando espacio público para el ciudadano. Por tanto, hay cada vez menos espacio público en las ciudades dedicado al transporte. Por tanto, las cosas que ocurren tienen que ocurrir en otros sitios. Hay una palabra clave que es intermodalidad. Hablábamos antes de las opciones que hay que dar al ciudadano, pero esas opciones tienen, por una parte, que estar disponibles por información, en plataformas, donde sea, y por otra parte, físicamente tienen que ser viables. Y luego, como comentaba la secretaria general antes, no, está claro que si una cosa ha acelerado la pandemia es que entendamos que la movilidad de personas y de bienes están íntimamente ligadas. Y en ese escenario, ¿qué puede aportar la infraestructura? ¿De acuerdo? Algo tan poco, ¿no?, cool como la infraestructura. Para todos esos servicios necesitamos una infraestructura que ¿qué debe cumplir? Si yo quiero acceder a todos esos servicios y quiero acceder a esa intermodalidad, yo necesito una red de nodos muy capilar en la ciudad y que sea capaz de alojar a cuantos más servicios mejor. Yo debo poder llegar con mi coche privado y salir porque vengo de fuera de la ciudad y no hay forma o es mucho más complicado en ciertas áreas metropolitanas llegar al centro de la ciudad y poder salir con un vehículo compartido. Esa intermodalidad la puedo interpretar de muchas cosas con el transporte público, del transporte público a un transporte compartido. Por tanto, necesito una red de nodos capilares. Necesito que esos puntos, quizá no todos, pero una buena parte de esos puntos, no estén en vía pública. Estamos intentando recuperar espacio para el ciudadano, para zonas verdes, para peatonalización, para lo que sea, y necesito que estén adaptados al tránsito de vehículos, a todos los vehículos, no solo al omnipresente coche, sino a todos los vehículos. Pero esa infraestructura la tenemos. En la mayor parte de las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, esa infraestructura la tenemos. Se llama la red de aparcamientos de acceso público. ¿Y en qué debe convertirse esa red de infraestructuras de acceso público? En una red de acceso a los servicios de movilidad, ¿de acuerdo? ¿Y de qué servicios estamos hablando? Pues evidentemente al vehículo compartido, el que sea, coche, moto, patinete, bicicleta, absolutamente lo que sea. Evidentemente, aparcar el vehículo propio, pero puntos de carga, no solo para los vehículos privados, sino pensemos en las necesidades que van a tener de recarga las flotas en las ciudades. No es algo ocasional, es su operativa. Por lo tanto, necesitamos una red de puntos de recarga que no sea solo al consumidor final o al ciudadano final, sino a las flotas. Necesitamos puntos para que esas flotas hagan su operación. Hoy en día, ¿cuál es uno de los principales elementos de coste para las flotas de sharing? Pues toda la operación que tienen que hacer de sus vehículos. Pues necesitamos puntos de servicio, como decía antes, fuera del espacio público. Y tenemos, ¿por qué no?, si unimos esa visión de los vehículos para el transporte de personas con las mercancías, puntos de distribución de última milla. Si ya disponemos de una red capilar en la ciudad, pensemos en un modelo como yo recojo todas las mercancías que tienen que entrar en la ciudad, en la periferia de la ciudad, las clasifico para una máxima eficiencia, entran por la noche con vehículos eléctricos y se distribuyen no al cliente final,
sino a esa red de puntos y desde ahí, a pie, en patinete, en pequeños vehículos eléctricos, se distribuyen finalmente para la mañana siguiente o por la tarde siguiente en un modelo de proximidad al usuario final. Pensemos los ahorros de emisiones que un modelo de este tipo tiene frente al modelo actual de distribución con vehículos pesados, con furgonetas, etc. Y muy importante, no solo es un ahorro de emisiones de los propios vehículos que realizan la distribución, sino toda la congestión que nos ahorramos. Pensemos que en Barcelona se distribuyen unos 60.000 paquetes diarios y cuál es la forma básica a día de hoy en furgonetas que cargan aproximadamente unos 100 paquetes al día. Estamos hablando de 600 furgonetas dando vueltas por la ciudad continuamente frente a ninguna, ¿de acuerdo? Y medios activos. Por lo tanto, el impacto es terrible. Lo que estoy comentando no es un PowerPoint, no es una idea, ¿de acuerdo? Está implementado en Barcelona. En Barcelona tenemos ya una red de 39 puntos de distribución de última milla a la que las mercancías llegan tal como os he contado. Por lo tanto, fijaros que la utilización de la infraestructura de algo que ya tenemos de una forma distinta, ¿de acuerdo? Y sin reducir calidad de servicio a los clientes, podemos dar soporte a los nuevos servicios de movilidad y esta mañana se hablaba, no vamos a intentar reducir las emisiones, vamos a intentar ser cero emisiones. Con lo que os he comentado, evidentemente, más allá de la emisión de partículas, que es ineludible, los vehículos de entrada son eléctricos y los vehículos de distribución son activos, ¿de acuerdo? Por tanto, el impacto es realmente tremendo, ¿de acuerdo? Y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Joan. Javier, tu turno. Vale, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a METIC por invitar al Grupo Antolín y a mí mismo a presentar. Me vais a permitir, yo tenía preparadas unas notas, pero voy a improvisar antes porque yo creo que soy de los pocos representantes de la parte física. El Grupo Antolín es un fabricante de componentes de automoción. Es uno de los principales fabricantes mundiales, 150 fábricas en todo el mundo, en 26 países, más de 25.000 empleados. Y fabricamos cosas físicas. Y ahora hablaremos de la parte digital, de la movilidad sostenible, pero yo quería hacer una lanza en favor del coche porque hay una confusión enorme entre la movilidad urbana y la movilidad interurbana. Y adelantándome a algo que explicaré luego, el coche privado en la movilidad urbana morirá, pero el coche privado en la movilidad interurbana le quedan muchos años de vida, porque la problemática es completamente distinta en términos de sostenibilidad de los modelos de negocio, ¿vale? Entonces, acordaros que hace unos meses o hace un año estuvimos en casa porque no había mascarillas. O sea, lo físico sigue teniendo su espacio en nuestra vida, porque nosotros somos físicos, no somos software, ¿vale? No vivimos en una PCB, ¿vale? Dicho esto, y nosotros somos una compañía muy comprometida con la transformación digital y muy comprometida con la sostenibilidad, permitidme hacer una reflexión rápida. La digitalización está cambiando el mundo y, por tanto, está cambiando la movilidad también. Y el sector de automoción no es ajeno a esa transformación. Lleva muchos años cambiando, adaptándose a esas herramientas que le da la digitalización en toda su cadena de valor, ¿vale? Sí que es cierto que la velocidad con la que cambian los elementos digitales es tal que todos hemos acelerado ese proceso de transformación porque la movilidad cambia y cambia el negocio de todos, ¿vale? Entonces, y véase cambios tales como oír al consejero delegado de Volkswagen decir que Volkswagen va a ser una compañía de software o que el coche es un iPad con ruedas. Es una realidad. Estamos transformando el producto a través de las herramientas digitales, pero también el proceso a través de la inteligencia artificial, la visión artificial, o estamos cambiando los modelos de negocio de postventa, de uso, de distribución. Es cierto que la digitalización está transformando completamente la movilidad en todos sus elementos. Respecto a la sostenibilidad, es un must, es obligatorio. La sostenibilidad no la hemos inventado hoy. Grupo Antolín lleva reduciendo pesos de sus piezas para reducir la emisión de CO2 desde ni se sabe, ¿vale? O sea, no ha nacido hoy. Sí que es cierto
que ha cogido velocidad porque los agentes sociales, nosotros y las administraciones públicas, han decidido, igual que han hecho con las baterías o hacen con el hidrógeno, forzar el desarrollo de soluciones más sostenibles, que hoy por hoy, desgraciadamente, en lo físico, suelen ser más caras. Como lo es el hidrógeno, como lo ha sido la electricidad, como lo es el negocio eólico, como el solar, y o forzamos esas soluciones sostenibles o no se implementan. Pero llevamos muchos años trabajando en ello, ¿vale? Esa transformación de sostenibilidad, donde va a cambiar radicalmente es en las ciudades. Y cojo las palabras de Joan. Es cierto, en las ciudades yo me imagino un escenario donde no habrá coches privados. Dentro de 4 días vamos a ver robotaxis en los centros de las ciudades principales, porque son modelos de negocio sostenibles, porque la inversión en infraestructuras es aceptable y porque no cabe ni un gramo más de CO2 en las ciudades ni un coche más. Entonces, sí es cierto, la movilidad urbana va a cambiar radicalmente. Motos, patinetes, coches compartidos. Pero sal tú fuera del centro de Madrid o de Barcelona y no tengas coche. ¿Por qué? Porque los modelos no son tan sostenibles. Ciudades como Burgos, de la que yo vengo, no hay coche compartido, porque el tamaño de ciudad no da para ganar dinero a una empresa en un coche compartido, ¿vale? Y lo de ir en patinete en el mes de enero en Burgos, mejor lo dejamos aparte, ¿vale? Pero va a haber soluciones de coches burbuja que van a ir cerrados, donde evidentemente darán soluciones de ese tipo, porque no caben más coches, es cierto, es una realidad. Entonces, esa movilidad urbana es la que va a cambiar radicalmente. La interurbana también, pero de otra manera distinta, ¿vale? Entonces, hay una enorme oportunidad de digitalización de esa movilidad urbana. Y un ejemplo son los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos que están planteando que cualquier vehículo, y digo vehículo, desde una bici hasta un coche que se mueva en la ciudad, estará conectado con una plataforma central, con lo cual el coche le dirá todo al ayuntamiento, el ayuntamiento le dirá al coche lo que tiene que hacer, y por eso digo que en las ciudades sobraremos los conductores y, por tanto, sobrará tener un coche privado, porque el coche lo gestionará el ayuntamiento, o la moto, o lo que sea, ¿vale? Esta es una realidad a la que vamos y que es muy positiva, porque aumentará la habitabilidad de las ciudades. Aumentará la eficiencia en el uso de los elementos físicos y, por tanto, aumentará la sostenibilidad de la movilidad, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que vienen. El coche como tal, y me vais a permitir que entre en el coche porque es lo que nosotros hacemos, elementos del coche, cambia radicalmente. Los elementos digitales transforman completamente el coche. Primero, porque el coche pasa a ser un device más, como nuestro teléfono, como nuestro ordenador de casa, como nuestra televisión, que además está conectado y que además las tecnologías de conducción autónoma permiten que él vaya solo. Por eso digo que el coche de la ciudad va a ser un coche autónomo, eléctrico y no propietario, porque lo va a gestionar una flota como las flotas de autobuses y todos iremos allí, ¿vale? Desde Antolín vemos esto como una gran oportunidad. Evidentemente es un cambio radical. Nosotros hace años fabricábamos techos, bueno, seguimos fabricando techos, fabricamos solo plástico. Hoy nuestras dos principales de negocio en crecimiento son HMI, Human Machine Interface, y electrónica. Bueno, ¿por qué? Porque estamos mezclando dos mundos, el físico y el digital. Porque no hay soluciones solo digitales y no hay soluciones solo físicas, ¿vale? La automoción es muy importante para nosotros, para España. Somos el segundo fabricante europeo, el 9º mundial. Hablamos de fabricar coches y de fabricar componentes. Más de 1.000 compañías en España son o fabricantes o proveedores. Más de 350.000 empleos. Prácticamente el 10% del PIB manufacturero en España es automoción, ¿vale? Y el sector de automoción invierte del orden del 4%, que puede parecer poco comparado con otros sectores, pero es que los márgenes en automoción no son los de otros sectores, como el de la farmacia o la sanidad. Es una inversión muy importante que permite que el coche esté siempre en el estado del arte de la tecnología. Pero con el reto que tenemos, las empresas estamos preocupadas. Estamos preocupadas porque no podemos solas afrontar este reto. Y por eso estamos muy expectantes, y hemos empezado esta mañana con temas de fondos europeos, en cómo se van a implementar y ejecutar estos fondos, ¿vale? Creemos que es absolutamente crítico que se apliquen estos fondos de forma realista. Diciéndolo, y me vais a perdonar, está muy bien querer transformar la sociedad. Y está muy bien, y es lo que tiene que hacer. Hace un rato se lo escuchaba a un ponente. Pero seamos realistas en la aplicación, porque si no, gastaremos un dineral de dinero, pero no invertiremos realmente en crear un tejido empresarial y tecnológico que ayude a crear el país que todos queremos. Entonces, ya para terminar, realismo en la aplicación y ejecución de los fondos europeos. Antes se ha hablado varias veces esta mañana del PERTE de automoción. A fecha de hoy no sabemos las bases regulatorias con las que se van a distribuir esos casi 1.500 millones de euros en el coche eléctrico. Es crítico para las empresas que sepamos cómo se van a distribuir y cómo podemos aplicar a ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón, se me ha extendido un poquito más. Gracias, Javier. Como veis, tenemos una mesa muy complementaria y permitidme, os voy a dirigir una pregunta, pero os pediré que seáis rigurosos
con la respuesta, que tendréis un escaso minuto para contestar. María José, me gustaría comenzar contigo. ¿Nos puedes dar alguna pincelada más de cómo la digitalización entrará, la digitalización de los planes, del plan de recuperación entra en el MIDMA? Bueno, la verdad es que dentro del ámbito del Ministerio tenemos, por una parte, lo que son inversiones propias, inversiones en competencias del Ministerio, en infraestructura ferroviaria, en infraestructura de carreteras, en puertos, en aeropuertos, y ahí va a haber partidas importantes para aumentar, digamos, la conservación preventiva y predictiva de infraestructuras, para la provisión de servicios en estaciones avanzados y con una percepción de una mayor calidad para el usuario, para la obtención de información que permita una mejor toma de decisión a todos los niveles, a nivel de diseño de política pública y a nivel de implementación de medidas concretas. Medidas mucho más sectoriales como el RTMS ferroviario o de medidas de cielo único europeo en el ámbito aéreo. La verdad que hay un plan muy sólido de inversiones propias del Ministerio. Y luego, dentro de ese plan de 3.600 millones para digitalización de comunidades autónomas, ayuntamientos y… No, perdona, no digitalización, es movilidad sostenible, o sea, es sostenibilidad con digitalización de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas privadas, habrá una parte muy importante dedicada a digitalización. Y la verdad es que damos mucha autonomía al, digamos, el destinatario para decidir cuáles son los proyectos que considera prioritarios. Y en este sentido, un ayuntamiento podrá decidir si quiere hacer una aplicación o implementar, o utilizando una solución de mercado, una aplicación del Mobility as a Service, de movilidad como servicio, y digitalizar pues toda su red de autobuses para que sepamos si queda 2 minutos o 1 minuto para que pase el autobús por la parada, si podemos llegar hasta sistemas de ticketing en el que podamos en un golpe de clic comprar un billete combinado de varios modos de transporte, o si quiere hacer un carril para bicicletas, en el sentido todo es compatible, quiero decir que no es tan así tan cartesiano, ¿no? Pero nosotros a priori establecemos un catálogo de proyectos elegibles, que son los que nos ha marcado la Comisión Europea, o sea que tampoco es que tuviéramos ahí un grandísimo margen, y será el ayuntamiento quien decida. Lo mismo con comunidades autónomas. Sí que ahí hemos establecido 110 millones para digitalización de las competencias que tienen las comunidades autónomas en materia de transporte o implantación de sistemas de transporte a la demanda, que ya son utilizados en muchas comunidades autónomas, en la digitalización de los servicios que prestan, y lo mismo en empresas privadas. O sea, al final será la empresa la que opte con un proyecto que presente, cómo quiere, qué financiación prevé, se evaluarán los proyectos, se hará una priorización y se dará a los que tengan la mejor puntuación. Muchas gracias. Siridia, ¿qué rol o qué papel veis que va a jugar el hidrógeno en esta movilidad? En 1 minuto, ¿no? Y si puede ser menos, te lo agradeceríamos. Pues lo cierto es que es verdad que el potencial del hidrógeno y del hidrógeno renovable en la movilidad y en el proceso de descarbonización del transporte va a ser espectacular. ¿Qué pasa? Primero, lo que decíamos antes, estamos todavía en una fase mucho más inicial respecto a otras energías, está claro, pero es que los costes asociados a este hidrógeno renovable en todos sus eslabones de la cadena, y me he acordado de Javier cuando hablaba de que ser sostenible supone incrementar costes, y en el caso del hidrógeno es un caso evidente. Los costes y las incertidumbres que ahora mismo todavía hay sobre eso, pues distribución, logística, suministro, vehículos, etcétera, hacen que a día de hoy, y también vuelvo a remitirme a Javier, la expectación que hay por ver hasta qué punto fondos y ayudas nos pueden hacer acelerar el proceso de que el hidrógeno se incorpore al mix energético, son más que prioritarias por nuestra parte. Gracias. Borja, ¿cuál será vuestra estrategia para acometer esto, participar en esta movilidad sostenible en los próximos años con los fondos? Me quedan ahí 2 minutos, pero queda poco tiempo. No, menos de 1 minuto. Bueno, muy rápido. Como decía antes, sacar productos innovadores y siempre que sean sostenibles. Como decía Javier, hay que diferenciar 2 tipos de movilidad. En marzo, creo que este año, comunicamos que estamos dispuestos a lanzar el coche eléctrico. Hoy es una realidad. Os vamos a dar la primicia. Hemos cerrado hoy, hemos llamado la empresa
y os podemos decir que en 2023 lanzaremos el primer coche eléctrico. O sea que Xiaomi va siempre un paso más allá y siempre estaremos con el medio ambiente. Felicidades, enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Joan, ¿cómo crees que desde la legislación se podrá apoyar esos nodos que has comentado, ¿no? Desde la regulación? Muy fácil. Aparte del esfuerzo tremendo que ya se está haciendo, yo creo que necesitamos tres cosas. Primero, para hacerlo posible, para hacer posible ese nodo a nivel físico, estamos en movilidad urbana que nos ayude el urbanismo, por tanto, que se modifique el plan de usos de las infraestructuras actuales y nos permitan hacer eso. En movilidad de personas yo creo que es necesaria la colaboración público-privada para crear esas plataformas de movilidad como servicio que hagan real esa intermodalidad y centrada en el usuario. A mí siempre me preocupa mucho esa idea del cliente compartido y soy partidario de la identidad soberana, pero ese ya es otro camino. Y finalmente, por la parte de mercancías, la necesidad de una visión homogénea desde la regulación de la distribución urbana. Gracias. Javier, ¿cómo vais a afrontar los retos de la movilidad sostenible desde el Grupo Antolín? Pues muy brevemente, quedan pocos segundos, simplemente decir, nosotros vemos una gran oportunidad en la movilidad sostenible. Aunque he empezado hablando de lo físico, nosotros el reto que tenemos es casar lo físico y lo digital, que se mueven a velocidades distintas y que tienen implicaciones muy distintas. Hay grandes oportunidades y un poco comentando lo que comentaba antes Siri, es un nombre que a mí no me gusta, Siri. Nosotros estamos desde trabajando en plataformas de software para esa gestión de la movilidad urbana hasta en membranas para pilas de hidrógeno a partir de los años de investigación que ha llevado el Grupo Antolín en nanomateriales. O sea, nosotros estamos aprovechando esa oportunidad y transformando la compañía para, digamos, aprovechar esta oportunidad. Gracias, Javier. Y para cerrar os pediré de manera muy breve, con una frase, que hagáis un cierre final de vuestra intervención, comenzando por Siridia. Bueno, yo tal vez diría que todas estas nuevas formas y aristas dentro de la movilidad y de la movilidad sostenible en particular, cada vez más eficientes, más sostenibles y más digitales, no habrán más que en pro de ampliar las opciones para los usuarios y descarbonizar un sector que realmente lo necesita, como es el de transporte. Pues nada, llevamos 3 años invirtiendo en la movilidad sostenible y el futuro nuestro es seguir por esa línea. Sí, María José, ¿algún mensaje? Casi una palabra. Aprovechemos este momento. Bueno, no es una palabra, son 3, pero vamos que aprovechemos este momento. Desde luego, el Ministerio estamos para tirar del carro todo lo que podamos, hacer de incentivadores, de dinamizadores, de poner en una misma mesa a distintos interesados que pueden participar conjuntamente en alcanzar objetivos comunes y en eso estamos trabajando. Gracias. Sabes que podéis contar con AMEC para ello. Joan. Simplemente, además de la digitalización y la descarbonización, el utilizar de forma distinta lo que ya tenemos, la infraestructura que ya tenemos, puede ser un impulso importante en la movilidad sostenible. Y para cerrar, retomo las palabras de María José, aprovechemos este momento y aprovechemos los fondos europeos para aplicarlos con realismo a construir un nuevo futuro. muchísimas gracias por vuestras reflexiones, que creo que han sido muy inspiracionales. Os agradezco personalmente a cada uno de vosotros el haber aceptado participar en esta mesa y a todo el público por vuestra asistencia. Muchas gracias.